Hablemos con nuestro Dios para empezar. Querido Dios, querido Padre que está en los cielos, muchas gracias por el día de hoy, por más un regalo del sábado, que puedes acompañarnos y recibir la adoración que tenemos para alabar a ti, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, contame con quién está viendo, desde dónde nos asisten. Y también, si hay alguna duda, quieres acercar un poquito, saber un poco más sobre la Biblia, escribimos por privado a través de nuestras redes. En Facebook estamos como Capellanía UAP o desde la universidad. Hay un grupo especial esperando para que vos mande alguna mensaje a ellos. Y bueno, hoy nos acompañaron en la mensaje musical el conjunto contable y el cuarteto vocal Proclama. Y también atención a los niños, porque dentro de algunos instantes vamos a atender la mensaje de adoración infantil. Y bueno, déjame contarme también que la mensaje de hoy está a cargo del pastor Sergio Becerra, que es nuestro decano de la Facultad de Teología. Y ahora escuchemos la hermosa canción A Cristo Corona. Hola queridos niños, feliz sábado. Aquí está el tío Martín de nuevo trayéndoles otra historia para los niños. Esta historia también es muy importante para los padres y ya se van a dar cuenta por qué. En la Biblia hay una historia que está registrada en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Aparentemente es muy importante porque está mencionada en 3 de los 4 evangelios. ¿Saben cuál es la historia? Seguramente ustedes la conocen. Es la historia de cuando Jesús se encuentra con los niños. ¿La conocen, verdad? Yo saqué algunas perlitas de este libro que se llama El deseado de todas las gentes. La historia está en el capítulo 56 y después los invito a que con sus papis puedan repasar esta historia. Quiero contarles 2 o 3 cositas muy interesantes. La primera de ellas es que Jesús se interesa por todos los niños.
los niños grandes y altos, los niños pequeñitos, las niñas con pelo rubio, las niñas con cabello oscuro. Jesús ama a todos los niños, aún a los que toman el pecho y que todavía no saben hablar. ¿Sabían eso? Son su tesoro más precioso. Otra cosa que nos enseña esta historia es que Jesús siempre desea estar cerca de los niños. Y eso también nos enseña a nosotros, los padres y las madres, a que debemos acercar a nuestros hijos a Jesús. ¿Cómo lo hacen sus papás? ¿Los ayudan con el cultito? ¿Les leen la Biblia? ¿Les leen historias de la Biblia? Pídanles a sus padres siempre que les enseñen acerca del amor de Jesús. A Jesús le encantaba también enseñar con historias de la naturaleza. Enseñaba hablando de plantitas, de flores, de semillas, de árboles, de aves y de muchas otras cosas. Aprovechemos la naturaleza porque ella nos habla del amor de Jesús. Y finalmente, también nos menciona esta historia que Jesús siempre tiene tiempo para los niños. Así que recuerden, queridos, Jesús los ama a ustedes, son sus tesoros preciosos. Él quiere tenerlos siempre cerca y siempre tiene tiempo para ustedes. ¿Sabían que en el himnario que tenemos, tenemos muchas canciones hermosas? Hay un himno, el himno número 605, que se llama Jesús tiene tiempo. Este himno es muy especial para nuestra familia, porque desde que nuestras niñitas eran unas bebitas de pecho, les cantamos este himno en todos los cultitos de recepción de sábado. Ellas se lo han aprendido y ahora queremos compartirlo con ustedes junto con sus primitos. Espero que les guste mucho y que nunca se olviden que Jesús tiene tiempo para ustedes. Adiós. Probar y ver. Historia de hoy. Deseo atendido. Una de nuestras iglesias tenía la necesidad de tener un templo. Hacía 8 años que estaban alquilando y se reunían en un lugar muy pequeño. Esa es la iglesia de Villa Mercedes Oeste. Decidimos emprender una campaña de evangelismo. Llevamos el proyecto de jóvenes OYIM, un año en misión. Llevamos colportores, hicimos carpas de evangelismo, pero todavía no teníamos un templo donde reunir a las personas. Así fue que pusimos un terreno que teníamos en venta en esa localidad. Un terreno que era muy difícil por sus condiciones de poder vender. Cuando se pudo vender el terreno, este dinero fue utilizado para comprar un terreno en un lugar bien ubicado donde iba a estar el futuro templo. Aún así todavía no teníamos todos los recursos, pero a través de las ofrendas de toda la división sudamericana, la Unión Argentina y las ofrendas también de la Misión del Centro Oeste de Argentina, las ofrendas de Misión Global, pudimos reunir la otra parte para poder comenzar la construcción de un templo en Villa Mercedes. Y fue avanzando la construcción del templo, la mampostería, llegamos a colocar el techo, pero debido a la crisis económica del país, el dinero que íbamos a recibir no nos alcanzaba en ese momento para terminar el templo tal cual como lo habíamos previsto.
El día lunes, cuando regresamos a la sede aquí en la oficina, una hermana de la localidad de Merlo, en San Luis, nos llama por teléfono, la hermana Mirta Mereles de Richter, y nos dice que su mamá, antes de morir, había donado la propiedad de su casa para que pueda ser utilizada para la construcción de templos. La gran sorpresa y la alegría, la gratitud que tuvimos a Dios fue que el dinero que recibimos en donación de la hermana Mirta Sosa fue exactamente lo que la misión necesitaba para terminar la construcción total del templo de Villa Mercedes Oeste. Hoy la iglesia ya está inaugurada, los hermanos se reúnen cada sábado, es un lugar de servicio a la comunidad y de adoración a Dios. La Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa herencia de la hermana Sosa fue transformada en un templo para predicar el Evangelio. En la Unión Argentina, por la gracia de Dios, tenemos muchos proyectos de compra de terrenos y construcción de templos, a los cuales tenemos el privilegio de contribuir para su transformación en lugares de adoración a nuestro buen Dios. Entre muchos proyectos destacamos la construcción del templo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Alta, también en Villa Celina y en la ciudad de Luján, en la provincia de San Juan, en Villa Krause, en la provincia de Salta, en la localidad de Joaquín B. González y también en Salta capital. Yo quiero hacerte una invitación para que también tus recursos y mis recursos puedan ser utilizados para el avance de la obra y para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Un muy feliz sábado, hermanos. Estamos en el momento de Conectados en Oración y vamos a tomar unos minutos para orar por unos motivos especiales en esta semana. Quiero compartir con ustedes, vamos a ver una placa allí también, más adelante. El primer motivo es orar por los alumnos que han podido comenzar este nuevo cuatrimestre aquí en la universidad. Agradecer a Dios porque sigue brindando los recursos para que muchos jóvenes puedan seguir estudiando aquí en esta institución. También agradecer por la Escuela de Misión. Hemos tenido una actividad muy linda esta semana pasada, este fin de semana pasado, y tenemos más de 2.600 participantes en la Escuela de Misión de distintos países, aproximadamente más de 50 países representados y más de 50 universidades adventistas también representadas. Y en último lugar, vamos a agradecer por las bendiciones que Dios nos da cada día. Y ahora vamos a tomar un minuto. Vamos a dejar un minuto para que puedas hacer una oración y luego yo voy a concluir con una oración por estos pedidos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos muy agradecidos a ti por este sábado que nos regalas, por la posibilidad que tenemos de adorarte libremente y porque reconocemos, Señor, en el sábado que tú eres nuestro Creador y nuestro Salvador.
Señor, en esta hora queremos agradecerte en forma especial por los jóvenes que han podido matricularse para comenzar esta segunda parte de su preparación profesional en esta institución, y agradecerte y pedirte, Señor, que puedas seguir brindando los recursos para que ellos puedan continuar y concluir con sus estudios. Señor, en segundo lugar, agradecerte por la Escuela de Misión, por todos los jóvenes que se han inscrito, que están participando, y por todos aquellos que tal vez están allí pensando en inscribirse, que tú puedas motivarlos a prepararse para el trabajo misionero en distintos lugares del mundo. Y Señor, te damos gracias porque a pesar de toda la circunstancia global que estamos viviendo, tú sigues bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias, y nos sigues cuidando de todo mal. Señor, agradecemos todo esto y lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor y Salvador, te alabo, me das tu gracia y tu perdón, mi corazón quebrantado lo sanas, dulce Jesús eres Hijo de Dios. Oh, cuánto te amo, cómo te alabo, mi corazón canta con gratitud. Él te invita para que vengas a Él y así tendrás su paz. Con gozo y agradecimiento, Él sana tus heridas del mal y Él transforma tu corazón, y Cristo tu Salvador desea ser. Oh, cuánto te amo, cómo te alabo, mi corazón canta con gratitud. Él te invita para que vengas a Él y así tendrás su paz. Oh, cuánto te amo, cómo te alabo, mi corazón a Jesús Querido hermano, querida hermana, joven, donde quiera que te encuentres, es una alegría poder estar juntos en esta mañana para estudiar la palabra de Dios juntos. Siempre es un privilegio poder gozar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en su día santo. Y es por esto que antes de abrir la palabra de Dios te invito a que inclinemos el rostro y podamos orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permites estudiar tu palabra juntos a pesar de la distancia, a pesar de que no podemos estar todos reunidos aquí. Rogamos que tu Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos, nuestra reflexión, nuestro estudio, y que podamos salir todos henchidos de tus bendiciones, de tu gracia, Señor, de confianza, para fortalecer nuestro caminar cristiano. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes, apreciados hermanos,
Es un tema que surgió en un pequeño estudio con nuestros vecinos allí de barrio, ¿no? Todos hemos estado un poquito distantes los unos de los otros. Bueno, sentimos la necesidad de vernos por lo menos con algunas personas, y es por esto que en un estudio bíblico salió el interés por los salmos. Y entonces es así como reflexionando un poquitito sobre estos pasajes, estas oraciones, preparando este material, no pude más que mirar y tratar de estudiar este libro de la Biblia con una nueva mirada. No sé cuál es tu opinión, cuál es tu sentimiento hacia estos pasajes de los Salmos. Allí es un libro que tiene hermosas alabanzas, que también tiene oraciones profundas, oraciones con mucho sentimiento. También hay confesiones de fe, o también confesión por pecados, y esas experiencias que han quedado registradas en la palabra de Dios nos ayudan a reflexionar para nuestro propio caminar cristiano. Sin embargo, también hay que reconocer que allí en el libro de Salmos hay algunos salmos que nos dejan un poco confundidos. Personalmente, cuando leí algunos de estos salmos de maldición, me pregunté, bueno, ¿y estos salmos qué rol cumplen? ¿Por qué están allí? ¿No deberían haberse quitado? ¿Quizás no son inspirados? Son algunas de las ideas que pasan por nuestra mente. Y es por esto que me he preguntado algunas preguntas que van a guiar este estudio de esta mañana. Por ejemplo, ¿qué rol cumplen los salmos en la Biblia? ¿Son todos inspirados? ¿No hay en ellos algunos que deberían ser quizás quitados de la Biblia? Parece que nosotros podemos entonces sacar más de lo que quizás estamos acostumbrados a estudiar en la palabra de Dios. Y es por eso que estudiando y viendo los salmos de otra manera, descubrí con asombro que es un libro, que son pasajes que Dios quiere utilizar para llegar a nosotros de una manera diferente a la cual nosotros estamos acostumbrados cuando estudiamos algunos pasajes más históricos o más doctrinales. Entonces, nosotros podemos ver que el libro de Salmos tienen un rol particular dentro de la Biblia. Tienen el rol de ser el latido del corazón de la religión de Israel. Es la escalera, podríamos llamar, del pueblo de Dios que desde su experiencia de dolor, de sufrimiento, de pruebas, logra levantar la vista hacia el cielo para ponerla en Dios, en nuestro Padre Celestial, que nos invita a que nosotros salgamos un poco de nuestra situación de dificultad para gozar de la alegría, de la fe y la confianza en su providencia y su bendición. Esto se transforma como una especie de intercambio que nosotros tenemos entre Dios y nosotros. El hombre preocupado por suplicar hacia Dios, y Dios por otro lado tratando de mostrarle su voluntad y lo que Él tiene previsto para nuestra experiencia. Eso ha llevado a que hay muchos cristianos a través de las épocas que han llegado a atesorar los salmos como un libro muy especial de la Biblia. Lutero, por ejemplo, y Calvino consideraban que el libro de los Salmos era su libro preferido. Lutero mismo lo llegó a llamar mi pequeña Biblia, porque en los Salmos Lutero sentía de que él podía encontrar prácticamente todas las enseñanzas de las Escrituras, estaban expresadas de alguna manera allí en el libro de los Salmos. Se ha dicho mucho que los salmos logran percibir el corazón de las personas que lo expresan. Y es por eso que algunos dicen que simplemente el libro de los salmos cuentan la experiencia que alguna persona del pueblo de Dios tuvo. Pero
hay mucho más en los salmos que la expresión de otras personas, porque allí nosotros no solamente sentimos el sentimiento del corazón de hijos de Dios de hace muchos siglos atrás, sino que nosotros logramos percibir el latido del corazón de Dios. Dios trata de mostrarnos lo que Él siente por nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros, porque nosotros como seres humanos podemos quizás luchar con Dios en ocasiones debido a las pruebas que nos toca vivir. Sin embargo, Dios también está luchando por nosotros porque Él quiere luchar por nuestra alma. Él quiere que nosotros lleguemos a conocer y a experimentar su misericordia, su poder, y podamos conocer su voluntad para nuestras vidas. Por eso se cuenta que el famoso evangelista evangélico Billy Graham, que tuvo un ministerio muy extenso en la segunda mitad del siglo pasado, en una entrevista le preguntaban a él cuáles eran algunas de sus costumbres diarias, y él dijo: yo leo 5 salmos cada día y un capítulo del libro de Proverbios. Y entonces le preguntaban: ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Y entonces él contó que los salmos le ayudaban a comprender cómo es Dios y cómo relacionarse con Dios. Y por otra parte, el libro de Proverbios le ayudaban a comprender al ser humano y cómo relacionarse con los seres humanos. Por esto es que los salmos no son simplemente alabanzas y clamores piadosos de seres humanos, sino que son oraciones inspiradas que nos ayudan y nos enseñan a cómo llegar a nuestro Padre Celestial de una manera apropiada y cultivar una relación de comunión estrecha con Él. Algunos han dicho que los salmos de las Escrituras son simplemente copias de los salmos de países como Egipto, Sumeria o Canaán, y que fueron puestas en palabras a favor de Yahvé. Pero cuando nosotros estudiamos esos salmos de los países vecinos de Israel, nosotros vamos descubriendo que estos salmos de estas otras culturas son unos salmos que son profundamente politeístas y que también son salmos que carecen del sentido de pecado, carecen también del sentido de responsabilidad que Dios espera de nosotros, y entonces vemos rápidamente que son simplemente expresiones de lo que había en el corazón de personas de esas culturas, pero que sin embargo no nos enseñan nada sobre Dios mismo. Al contrario, cuando nosotros vemos los salmos que tenemos en nuestra Biblia, que ellos son ejemplos inspirados de cómo Dios desea que nosotros respondamos por fe a lo que Él hace en nuestra vida y a favor nuestro. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 8, que es una respuesta de alabanza a la creación y a el sustento que Dios hace en favor del mundo. También nosotros vemos allí el Salmo 19, que es una alabanza por haber salvado a la familia de fieles en el diluvio. El Salmo 78 es un agradecimiento por el pacto. El Salmo 95 es una alabanza porque Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Los Salmos 104 al 106 son un agradecimiento y alabanza por la entrega de la ley y porque Dios se reveló al pueblo judío allí en el monte Sinaí. Y el Salmo 148 es una alabanza porque Dios proveyó para todas las necesidades del pueblo durante la peregrinación por el desierto. Es así como los hebreos tenían la costumbre de cantar, de repetir estos salmos, y de esta manera iban fijando esas verdades que los salmos les entregaban a medida que ellos celebraban sus cultos. Por eso el propósito del libro de Salmos es enseñar a los seres humanos a adorar a Dios en espíritu y verdad y a orar oraciones eficaces. Permítanme ahora darles algunos ejemplos de cómo los salmos, distintos tipos de salmos, nos enseñan nuestra espiritualidad como la cual Dios quiere enseñarnos. Tenemos en la Biblia allí algunos salmos de alabanza.
Les invito a que busquemos en el Salmo 73, vamos a leer los versículos 25 al 26. Allí leemos: ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nosotros vemos que a través de este salmo, Dios está tratando de despertar en Israel el deseo de conocerlo más. Y no solamente de conocerlo a Él, sino también aprender a conocernos a nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, y a acudir a Él para más ayuda, más bendición, para que nosotros podamos encontrar el socorro auténtico que nosotros necesitamos. Nuestra alabanza tiene que tener esas características. También nosotros encontramos en los salmos que nos proyectan al Mesías, al Señor Jesucristo. Y allí cuando yo leo algunos de estos salmos mesiánicos, es interesante porque como que encuentro en estos salmos que hay una especie de superávit, un extra. La mayoría de estos salmos mesiánicos en realidad son mencionados no haciendo referencia al Mesías, sino al rey de Israel del momento, al pueblo que buscaba poder ser bendecido y que el reino pudiese ser un reino victorioso. Pero sin embargo, estos salmos reales, cuando yo los leía, me dejaban un poco vacío porque me decía, ¿cómo? Ese salmo está bien, está en la Biblia, fue una bendición para los israelitas del pasado, pero ¿qué me deja eso a mí? Pero allí, al estudiarlos un poco más a fondo, me di cuenta que el personaje principal, el rey, es un personaje que era un siervo de Dios, que tenía por objetivo no solamente buscar su propia gloria, sino que Dios lo usara para ser un líder espiritual del pueblo. Pero así y todo, nosotros vemos que en esos salmos los reyes nunca cumplieron el ideal de la teocracia, ni tampoco el pueblo llegó a ser una luz a las naciones como Dios hubiese querido que fuese. Y es así como nosotros podemos ver que esas promesas o esas alabanzas que están expresadas en los salmos mesiánicos solo se cumplen plenamente cuando nosotros lo vemos a la luz del Nuevo Testamento y de la vida y muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Estos salmos anuncian al verdadero Rey de Israel, que gracias a su fidelidad y sacrificio llega a ser coronado Hijo de Dios y soberano de la tierra y del universo. Les invito a que miremos juntos el Salmo 2. Es un salmo mesiánico que fue citado muchas veces por el Nuevo Testamento, pero que inicialmente estaba destinado al rey David. Leamos lo que dice este salmo desde el versículo 7 al 9. Dice allí: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Sabemos que muchas de estas cosas se cumplieron en la vida de Jesús, pero otras se van a cumplir plenamente al final de la historia en la venida del Señor Jesús. Y qué alegría saber que la palabra de Dios ya anunciaba este rol de Mesías triunfante del Señor Jesús, en quien nosotros ponemos nuestra confianza plena porque sabemos que a pesar de las dificultades que nos tocan vivir hoy aquí en este mundo, de tanta incertidumbre, sabemos que Dios tiene un plan, que Él está al control de todas las cosas y que cuando Él venga a intervenir, Él va a crear un nuevo mundo mejor en el cual el pecado, el sufrimiento, la muerte, el temor, la angustia, ya no será parte de nuestra realidad. Otro de los salmos que son un poquitito difíciles de comprender son los salmos de maldición. Estos salmos, la verdad que confunden porque describen sentimientos y palabras que consideramos no apropiados en la boca de un cristiano. Palabras de venganza, palabras de maldición.
¿Qué hacemos con ellos? Están allí en la Biblia, no podemos descartarlos. Tampoco podemos considerarlos no inspirados. Por eso yo les sugiero que nosotros nos acerquemos a estos salmos como salmos en los cuales tenemos que tomar la actitud de discípulo y preguntar, ¿por qué están en la Biblia? ¿Qué nos enseñan? ¿Cómo considera el Nuevo Testamento a estos salmos de maldición? Mi sorpresa fue que al estudiarlos descubro que los salmos de maldición son unos de los más citados por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, de los versículos 10 al 18, vemos que allí el apóstol Pablo cita al Salmo 5, al Salmo 140, al Salmo 10, y van a reconocer varias de estas expresiones. Dice allí el apóstol San Pablo desde el versículo 10 en adelante, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus talones. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿qué aprendo yo con estos salmos? Yo puedo ver allí que la Biblia es honesta porque me dice con sinceridad cuál es mi condición como ser humano. Cuando yo me dejo arrastrar por el pecado, estos son los sentimientos que hay en el corazón del ser humano. Dios, sin embargo, Él tiene un plan para poder rescatarnos de la esclavitud del pecado. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros y para darnos su Espíritu Santo para renovarnos y apartarnos del mal. Pero también aquí estos salmos nos reflejan ese conflicto que hay entre el bien y el mal. Dios nos está mostrando a través de ellos que nuestros conflictos son parte de los conflictos que hay entre Satanás y Dios, porque el pueblo de Dios participa de ese conflicto. Sin embargo, nosotros confiamos que Dios está al centro, que Él muestra de que Él está al control de las cosas y que Él desea darnos victorias personales que nos ayuden a comprender también que Él tiene un plan en el cual el bien tendrá una victoria final y en la cual nosotros podemos confiar. Por esto, estos mal llamados salmos de maldición en realidad reflejan ese conflicto entre el bien y el mal. Y finalmente, están los salmos en nuestra experiencia cristiana, que más allá de la liberación de nuestros problemas y angustias, vienen a ser como un salmo didáctico que me ayuda a poder saber cómo yo tengo que orar cuando estoy pasando dificultades y cuando estoy pasando problemas en mi vida. Me ayuda a saber que a pesar de los problemas, yo tengo que levantar mi vista a Dios, que Él tiene la solución para la experiencia de mi vida. Les invito a que busquemos en el Salmo 22, de los versículos 1 al 5. Salmo 22, versículos 1 al 5. Allí nos dice las palabras famosas de este Salmo que fueron tomadas por Jesús también en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Este salmo realmente me toca en lo profundo porque me muestra como cristiano de que Dios acepta, Él comprende de que yo tengo sentimientos profundos y Él no le molesta que yo los exprese, que yo exprese que puedo sentirme abandonado, puedo sentirme solo en ciertos momentos. Dios entiende de que yo
manifieste claramente que eso es lo que está en mi corazón y está en mi mente. Pero a la vez, este salmo me enseña que luego de expresar lo que yo tengo en mi corazón, Dios me invita a que yo haga un acto de fe, que yo levante mis ojos hacia el cielo y que recuerde que yo tengo un Padre en los cielos, que es el Rey del universo, que es santo y que Él se preocupa por mis necesidades, así como manifestó preocupación por el pueblo de Dios de Israel en el desierto, en la experiencia de mis antepasados, de mi familia, y que sin embargo Él siempre estuvo allí para suplir sus necesidades. Por eso nosotros como cristianos somos invitados a intercalar manifestación de nuestros sentimientos más profundos, duros como sean, con acciones de fe y de confianza. Y nosotros podemos ver que esto es lo que Jesús hizo cuando Él estuvo en la cruz. Sabemos que Él allí colgado en la cruz sintió el abandono de Dios y citó las palabras de este salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás Jesús hubiese querido de que Dios manifestase en ese momento su aprobación, su compañía, pero Dios no lo hizo. Él sintió ese profundo abandono que a veces nosotros sentimos, pero más aún porque cargaba nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús para poder sentir y continuar confiando en Dios? Él hizo memoria. Él usó el recuerdo de esa relación hermosa que Él tenía con su Padre y cómo su Padre vez tras vez le había manifestado su amor. Y entonces Él se aferra por la fe a la confianza de la aprobación de Dios y Él puede decir entonces: consumado es. No se deja abrumar por el dolor, por la separación, sino que se aferra al amor del Padre por la fe. Por eso, querido hermano, querida hermana, los salmos nos invitan a que nosotros clamemos a Dios, pero clamemos con las palabras que Dios acepta. Muchas veces nosotros no sabemos cómo llegar al corazón de Dios, cómo estar seguros de que Dios nos escucha. Por eso debemos aprender a orar. Y los Salmos es el libro de oración de la Biblia que nos enseñan cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que orar no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que oremos en el nombre del Señor Jesús, su amado Hijo. Por eso yo te invito a que, con las palabras del apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 16, nosotros podamos decir: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Querido hermana, joven, te invito a que busques a Dios en oración, pero lo hagas dejándote enseñar por las oraciones inspiradas por Dios en los salmos, que nos sirven de modelo y nos dan a conocer lo que hay en el corazón de Dios, que es amor, misericordia, paciencia, deseo de hacernos bien, deseos de salvarnos y de prepararnos para el cielo. Que Dios te bendiga en esta hermosa experiencia espiritual, caminando con Dios a través de los salmos. Te invito ahora a que inclinemos el rostro para poder pedir la bendición de Dios en nuestras vidas, en este sábado santo y junto a nuestros seres amados. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque al estudiar tu palabra, al poder meditar en los salmos, esas expresiones de fe de hombres y mujeres de la antigüedad, nosotros descubrimos que no solamente ellos están expresando sus sentimientos, sino también ellos expresan la fe que tienen en ti. Y que tú a través de la inspiración pones en ellos cantos de alabanza, de gratitud, de reconocimiento, sabiendo, Señor, de que tú estás al control de nuestras vidas, tú estás al control de la historia.
Por eso, Señor, nosotros queremos nuevamente comprometer nuestra fe y nuestra confianza a ti, Señor. Poner nuestras vidas en tus manos, porque sabemos que a pesar de las dificultades que nos toca vivir en este momento, como iglesia, que estamos dispersos, sin embargo, estamos unidos en amor a ti. Ayúdanos, Padre, capacítanos para poder caminar y ser un testimonio para aquellos que nos rodean. Bendícenos como iglesia para que podamos seguir cumpliendo la misión que tú nos has dejado. Bendice, Señor, al cuerpo de esta universidad en su tarea educativa y también a los jóvenes que se están preparando para servirte. Y, Señor, que muy pronto podamos estar reunidos contigo y que tú nos puedas llevar a la patria celestial. Te agradecemos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Qué hermoso, pastor. Muchas gracias, pastor Becerra, por el importante mensaje del día de hoy. Quiero recordarte que si deseas orientación pastoral o si necesitas cualquier cosa, escribirnos vía Facebook en la página Capellanía UAP o también Iglesia de la Universidad. Y bueno, el próximo viernes te espero a las 20, conectate al break. Y también, como siempre, a las 11 tenemos nuestro culto de adoración divino. Y a la tarde te esperamos en el Sevilins a las 5 horas. Bueno, qué lindo fue, ¿no fue? Qué lindo fue este sábado. Muchas gracias por sumarte, mesmo de tan lejos. Y desde acá te mandamos un gran abrazo y el deseo de que tengas un hermoso sábado.